Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fúndeme en tu amor. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en pareja. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, hazme luz en tu luz, que pueda ver tu voluntad, que pueda hacer tu voluntad. Fundido en ti todo lo puedo, fundido en ti puedo buscar mi santidad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fundido en ti. Vamos a fundirnos en el Espíritu Santo, hermanas y hermanos. Vamos a pedirle a Él que nos ayude en este programa a abrir nuestra mente y nuestro corazón para llegar a saber si estamos creciendo como matrimonios espiritualmente o si estamos retrocediendo. ¿Cómo darnos cuenta? Espíritu Santo, ayúdanos a darnos cuenta y a través de darnos cuenta, ponernos en acción, ponernos propósitos. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en Pentecostés, que esas lenguas de fuego caigan sobre nosotros, sobre nuestro corazón y nos cambien para no solo saber la voluntad de Dios, sino ponerla en práctica en nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Hermanas y hermanos, en el camino de la santidad matrimonial se avanza y se retrocede. Las ideas de este programa de hoy están tomadas de un retiro que el fundador de Schoenstatt, Padre José Kentenich, dio en 1941 y que a través de un sacerdote, el Padre Aguirre de Schoenstatt, nos dijo. Y pues no voy a repetir lo que dijo el fundador exacto, por supuesto, pero las ideas generales están tomadas de esta charla a la que fui y me encantaría pues poder compartirla con ustedes. Y bueno, se trata de descubrir si estamos avanzando o no, y esto me ha ayudado mucho porque tiene muchas luces que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Porque tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir creciendo en nuestra capacidad de tener voluntad. Nuestro corazón se tiene que ser cada vez más de carne, nuestros afectos tienen que ser mejores en nuestra relación de pareja. Tenemos que tener juntos como matrimonio un anhelo de crecimiento en nosotros. Y la meta de la santidad matrimonial es, como le pedíamos al Espíritu Santo, tenemos que tenerla clara. Nuestra meta no está aquí en este mundo, no es llegar a ser adultos mayores bien viejitos y de la mano y con el carro nuevo. No es algo material, sino que nuestro corazón tiene que estar en el Señor y en la vida eterna. Y entonces tenemos medios ascéticos, que son nuestras prácticas y disciplinas espirituales voluntarias, son nuestras herramientas. ¿Cuáles son sus medios ascéticos? ¿Cuáles son los medios ascéticos de su matrimonio? Es como preguntarnos qué hace un atleta para llegar a las Olimpiadas. Se tiene que levantar temprano. Pensemos en los nadadores. 3, 4 de la mañana en la piscina, tienen que comer correctamente, tienen que, etcétera. Ustedes entienden. Entonces, a nivel espiritual también tenemos que fortalecer nuestra voluntad, purificar nuestra alma, crecer en el amor a Dios y al prójimo, cooperar con la gracia divina y tener ese ideal de santidad del que estábamos hablando. Entonces, medios ascéticos, por ejemplo,
la oración, el ayuno, la abstinencia, mortificaciones, sacrificios, hacer examen de conciencia, la frecuencia en los sacramentos, la lectura de la palabra de Dios, clases de Biblia, obras de misericordia, cumplimiento fiel de los deberes propios de esposos, y luchar por adquirir todas estas cosas, ¿verdad? Esto es un paréntesis sobre qué es el medio ascético y recordar a los atletas y que en la vida espiritual tenemos que hacer cosas para poder crecer. No podemos así pedirle a Dios fe y que caiga del cielo. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando estamos en clases, vamos entendiendo y el Espíritu Santo va abriendo todas estas puertas, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir con un ideal grande y compararlo con nuestra realidad. Y así nos vamos a dar cuenta de si vamos o no creciendo o si estamos retrocediendo. El primer tema es quitarnos el pecado de encima, empezar a luchar contra el pecado y entender que el pecado es una ofensa a Dios, es clavarle nuestro propio clavo al Señor en la cruz. El pecado tiene que tener 3 condiciones. Es un acto malo que hace daño, están los mandamientos para saber cuáles son. Tiene que haber conciencia de que es malo y de que ofende a Dios. Tengo que tener la clara conciencia, que esa conciencia se va haciendo cada vez más grande porque se forma en la formación que tenemos espiritual. Y tenemos que tener la intención de realizar ese acto malo. Para que sea pecado tiene que tener las 3 cosas: la materia, la conciencia y la intención. Un acto malo que hace daño, conciencia de que es malo y de que ofende a Dios y la intención de realizarlo. Y hay que ir removiendo estos pecados a pura gracia, con la confesión, con el sacramento de la reconciliación, con el Espíritu Santo, con mucha oración. Voy a ir avanzando en quitarme de encima la suciedad que tiene mi corazón. Tenemos que entender que el deseo de transformación personal y matrimonial es un proceso lento y se ocupa paciencia, y que todos somos pecadores y que el Señor hasta del pecado saca un bien mayor, que si pecamos no se va a acabar el mundo. Lo importante es levantarse, ir a la reconciliación, porque si nos quedamos en el pecado le hacemos caso al demonio. Eso es lo que quiere. Pecamos, usted es malo, nos deja en el suelo, nos hace ver para atrás, nos hace retroceder, en lugar de aprender a poner la mirada en que somos débiles y que ocupamos la misericordia de Dios. Y para eso hay que ser humildes, hermanas y hermanos, humildes, humildad, tener un corazón mísero y poner de nuestra parte para levantarnos, porque ocupamos ayuda. Nos confesamos directo con Dios a través del sacerdote, pero Él está actuando en la persona de Cristo. Pero si no somos humildes, no necesitamos a Dios, no ocupamos la reconciliación y nos vamos a ir acostumbrando al pecado. Entonces, una forma de saber si estamos creciendo o no es si hemos dado este paso, este deseo de ir superando los pecados graves. Y ahí, pues como les decía al inicio, se avanza, se retrocede, pero poco a poco se va logrando. El hijo pródigo, hermanas y hermanos, tocó fondo. El hijo pródigo se fue de la casa de su padre, malgastó todo su dinero viviendo desordenadamente. Y llegó un momento en que quería ser empleado de la casa de su papá. Pero cuando llegó y vio que su padre salió corriendo a su encuentro, ¿cómo iba el hijo pródigo? Cargando culpa. Mi papá me va a pegar, mi papá me va a regañar, me va a cobrar. Pero no importa, voy a ser empleado de mi padre. No conocía el corazón del padre. Se fue porque no lo conocía. Y cuando llega, se encuentra un padre que sale corriendo a su encuentro, que lo abraza, que lo colma de besos, que le pone un anillo, que le pone un manto, hace una fiesta. Entonces, ese corazón ya cambió porque tuvo un encuentro con la gracia, tuvo un encuentro con el Señor. Y entonces ya no quiere volver a donde estaban los cerdos. Ya no quiere volver a pecar. No lo hace por cumplir. No dejamos el pecado por cumplir. Dejamos de pecar por amor. Porque ese encuentro con el Señor nos ayuda a vivir en deuda de la misericordia de Dios. Una vez que superamos el pecado grave, viene el pecado venial, que bueno, sí ofende a Dios, pero no tanto, no es materia grave,
y no tenemos la conciencia tan clara de qué es este pecado, ¿verdad? No tiene las 3 partes que dijimos antes. Por ejemplo, una mentirilla blanca que decimos es una mentira. Pero bueno, es blanca, así la llamamos. Entonces, no sabemos las consecuencias que va a causar esta mentira, porque es mentira. Un ponerme medios ascéticos y propósitos y no cumplirlos es una intención de mediocridad que medio ofende a Dios. Digo medio porque no es una ofensa grave, pero lo está ofendiendo porque nos propusimos hacer más oración y no la estamos haciendo porque dejé de rezar y dejé de esto, de lo otro. Entonces, el querer superar los pecados veniales, identificarlos, ponernos un propósito es importante. Es importante y nos ayuda a ir creciendo. Ir creciendo contra nuestras imperfecciones, contra nuestras tentaciones. Ir luchando contra nuestras debilidades es lo que quiere el Señor, para irnos purificando. Muchas veces tenemos que poner el pecado venial sobre la mesa y estudiarlo. ¿Será que es por cansancio que estoy cometiendo estas debilidades? Entonces tengo que cambiar mi rutina de trabajo o de ejercicios. Es interesante ir a un director espiritual que es diferente que ir a la confesión y sentarnos con nuestras debilidades para ver qué hacemos. ¿Cómo crezco en fuerza de voluntad? ¿Cómo crezco en fuerza de voluntad? Cuando el padre abraza al hijo pródigo, ese hijo pródigo siente que está ya en el cielo. Y entonces hay un deseo de no volverlo a defraudar nunca. Y eso es lo que este programa pretende, que descubramos a ese Dios que nos ama, a ese Dios de misericordia, que tengamos una santa indiferencia de lo que los demás piensen de uno, porque lo que a mí me interesa es hacer la voluntad de Dios y no lo que le importa a los demás que quieren que yo haga. Y en ese sentido tenemos que sentarnos a hacer discernimiento y escuchar las voces de Dios, las voces de nuestra conciencia. Y llega un momento en que amo tanto al Señor que me identifico hasta con la cruz y quiero ayudarle a cargarla, porque esa cruz sigue viva, sigue en el hombro de nuestro Jesucristo, porque Dios sufre con el que sufre. Identificarnos con la cruz de Cristo. Hagamos una pausa, meditemos en esto, los pecados graves, los veniales, nuestros medios ascéticos, si los estamos cumpliendo, si los tenemos. Recordemos el tema del atleta. Mientras escuchamos esta canción que habla de que es más fácil llevar la cruz cuando está María, nuestra madre, la madre de Radio María. Jesús estaba ahí en la cruz, pero estaba su madre y el discípulo amado. Y ahí en la cruz nos dice, he ahí a tu madre. Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Pensemos que María está al pie de nuestra cruz. Si usted está escuchando este programa y está en una cama de hospital, si está privado de libertad, a quienes saludo, a todos los privados de libertad que escuchan este programa, María nos puede ayudar a llevar nuestra cruz. Escuchemos. Es más fácil abrazarla cuando está María. Es más fácil abrazarla. Es más fácil abrazarla cuando está María. Es más fácil abrazarla. Cuando está María, María, ayúdame a abrazar la cruz. María, todo es más fácil si estás tú. María,
ayúdame a abrazar la cruz. María, todo es más fácil si estás tú. Es más fácil abrazarla cuando está María. Es más fácil abrazarla. Es más fácil abrazarla cuando está María. Es más fácil abrazarla. Cuando está María, María, ayúdame a cargar la cruz. María, todo es más fácil si estás tú. María, ayúdame a cargar la cruz. María, todo es más fácil si estás tú. María, ayúdame a cargar la cruz. María, todo es más fácil si estás tú. María, ayúdame a cargar la cruz. María, todo es más fácil si estás tú. Todo es más fácil si estás tú. Madre, ayúdame a cargar la cruz. Santificarnos en pareja. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por su sintonía. Estamos identificando si estamos creciendo o no. Y hablábamos, yo creo que ya ahora sí podemos apuntar ahí los pasos, ¿verdad? Número 1, salir del pecado grave o mortal, ¿verdad? Ir a la reconciliación, hacer un esfuerzo así importante por no perdernos ni siquiera la misa dominical, por supuesto, digamos, es básico. Pedirle a Dios que nos ayude a quitarnos el pecado grave. Hay que tomar decisiones difíciles, pero son decisiones importantes porque vivir en el pecado grave nos lleva al infierno. Y el infierno se puede dar en esta vida. Es un desastre lo que pasa cuando vivimos en pecado grave. Y hay que tomar una decisión fuerte que implica un montón de consecuencias, pero hay que confiar en el Señor. Personas que viven en el fraude, personas que viven en el adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que poner una pared y tomar una decisión. ¿Para dónde quiero ir? ¿Quiero ir a la vida eterna o no quiero ir a la vida eterna? Y es serio, y es difícil, y se necesita ayuda externa muchas veces, psicólogos, un sacerdote que los acompañe, pero lo que arranca esta decisión es el deseo de Dios. Señor, yo sí quiero, no sé cómo, pero yo sí quiero. Con solo que usted diga eso, hermana y hermano, ya empieza el camino de conversión hacia adelante. Paso número 2, lucha contra el pecado venial. Ya hemos superado los pecados graves. Es un tema de purificación de la ética, por así decirlo. Tenemos que tener ese anhelo de mejorar nuestras debilidades. Ya nuestra vida espiritual es más constante porque estoy trabajando en crecer contra el pecado venial. Ya los sacramentos son más regulares, la oración ya es más regular, ya empiezo a leer la palabra de Dios y empiezo a tener hábitos serios de oración de pareja, de comunicación afectiva, deseo de santidad matrimonial, ser humilde y pedirle al cónyuge que me ayude a superar los pecados veniales. Y ahí entonces se va caminando. Luego, hacer la voluntad de Dios versus mi voluntad. Empiezo como empecé con los medios ascéticos y con la oración, ya no solo
diaria, sino que a poner todo en oración, hasta el trabajo. Señor, esta decisión te la pongo en tus manos, ayúdame, ilumíname en esto, Señor. Empiezo como a rezar todo el día, a tener al Señor presente todo el día, y entonces comienzo a entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanas y hermanos, es que todos nos salvemos. Dios nos quiere a todos en el cielo, es un Padre que nos ama demasiado bien, pero ese buscar a Dios todo el día nos va a ayudar a empezar a ser obedientes a su voluntad y a darnos cuenta de que en el discernimiento hay que tomar las decisiones de Él y no las mías, no las que me conducen hacia atrás, hacia el pecado venial y hacia el pecado grave. ¿Qué es bueno y qué es malo? Estoy tomando una decisión y ya no me importan los demás. Simplemente quiero hacer la voluntad de Dios sí o sí. Y ya empiezo a visualizar el tema de la cruz, porque amo tanto al Señor que no quiero que la cargue solo. Entonces, cuando estoy pasando por tiempos de cruz, empiezo a decirle al Señor: Señor, te ofrezco mi dolor, te ofrezco esto que estoy pasando, te ofrezco este momento que es muy difícil para mí, Señor, pero te lo entrego, te lo regalo. Y empiezo a tener libertad interior, porque al entregar el dolor y el sufrimiento, al entregar mi cruz al Señor, se une uno en una sola cruz. Y entonces Él nos lleva a la de nosotros, en la fuerza del Espíritu Santo, por supuesto, y más en estos tiempos de Pentecostés. Entonces hay como se le decía a Santa Teresita, una infancia espiritual. Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña esa disponibilidad al amor de Dios, al deseo de santidad. Anotemos estos puntos, hermanas y hermanos. Vamos a ver que en la vida espiritual, de un momento a otro, vamos a estar comunicándonos con el Señor regularmente. Vamos a convertir nuestra fe en relación, en comunión. Entonces, esta comunión nos va a despertar el deseo de conocer al Señor. Y se le conoce en la palabra. Y empezamos a aplicar la palabra a la vida diaria. Y entonces nuestro corazón empieza a hacerse más de carne, como decíamos al inicio, y empiezo a fijarme más en los menos afortunados, en los marginados. Mi corazón se empieza a ser más sensible. Empiezo entonces a renunciar a mis propias necesidades para seguir a Cristo y a los demás. Se da naturalmente. Y aquí es donde yo me doy cuenta de si estoy caminando hacia adelante o hacia atrás. Si sigo viéndome en el espejo y me veo a mí mismo, sigo con el hombre viejo. Pero si en el espejo veo a Cristo y yo me veo muy lejos de ser como Él, ya estoy caminando. Ese es el proceso de conversión. Yo verme en el espejo de Cristo, yo me asomo, imaginémonos eso, me estoy asomando en el espejo y veo a Jesús y yo digo: ay, Señor, ¿cuánto me falta? Porque no vamos a terminar este proceso de conversión hasta que lleguemos al cielo, hermanas y hermanos. Tenemos que tener paciencia, pero tenemos que tener ganas. Y con solo que todos los días veamos en el espejo al Señor, uno dice: ok, hoy tengo que cambiar esto. Hoy voy a poner estos medios ascéticos. Hoy voy a hacer esto. Pensemos en el olímpico que quiere la medalla de oro para su país y lo que tiene que sacrificarse para ganarse esa medalla de oro. Esa medalla de oro es una corona, como dice San Pablo, en el cielo que todos queremos tener. La corona de la gloria de Dios, de ser uno en Cristo. Y en este camino, entonces aprendemos también, otro peldaño, a perdonar a los que nos han ofendido y a trabajar para esa reconciliación en lugar de tener venganza, por supuesto. El Espíritu Santo empieza a transformar nuestra vida. La gracia empieza a transformar nuestra vida. Y también surge el deseo de iglesia y de trabajar en equipo con otros hermanos. Ya nos empezamos a sentir hermanos de los demás que estamos ahí trabajando entre todos. Nos empezamos a ver como todos en un solo cuerpo que es la iglesia. Y esto es maravilloso. Pidámosle al Espíritu Santo, hermanas y hermanos, que nos conceda este crecimiento, este desarrollo espiritual. Te pedimos, Señor, por los que no te conocen, para que a través nuestro puedan conocerte, Señor. Te pedimos por los que están escuchando Radio María, por los que están escuchando este podcast en parejas, por si hay personas que están escuchando este podcast y no está en pareja y quiere tener pareja, o está enojada con su pareja, o están aparte, para que lo oigan juntos. Señor, te pedimos por todas estas personas, porque todos queremos decirte que sí y queremos seguir creciendo. Queremos mejorar en nuestros medios ascéticos.
Queremos esforzarnos, Señor, levantarnos más temprano, aumentar nuestra oración, meternos a clases de Biblia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de que estamos echando para atrás cuando así estamos caminando para atrás. Ayúdanos a llegar a la reconciliación, Señor. Ayúdanos a caminar a la casa del Padre, Jesús. Solo a través tuyo podemos caminar a la casa del Padre, porque tú eres el camino, Padre. Padre, recíbenos. Sal corriendo a nuestro encuentro, abrázanos. Necesitamos ese anillo, esa fiesta que nos espera, Señor, esa corona que nos espera, Señor. Queremos ver esa corona todos los días en nuestro ideal personal, ideal matrimonial. Queremos ganarnos esa corona los dos como matrimonio, Señor. La corona del cielo, Señor. Que la muerte no sea un problema, que la muerte sea más bien lo que nos da ganas de tener para llegar a ti, Señor, y abrazarte y verte cara a cara. Te lo pedimos a través de tu Madre María para que ella convierta nuestra agua en vino y le decimos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. En prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.